empresas, por ejemplo, la presa, ya les había comentado, es una barrera nada más, es una estructura de contención, ¿no? Y aguas arriba que se forman, un embalse. Eso lo voy a explicar en un instante. Entonces, la hidrología común y corriente, yo le llamo así, ¿qué te enseña? Te enseña a diseñar la altura de la presa. Te enseña a diseñar la altura de la presa en base a hidrología. Entonces, en base a la hidrología, tú puedes diseñar la altura de la presa. Hay ciertos volúmenes y ciertos parámetros que yo les voy a explicar el día de hoy. Eso sí es claro, eso sí tengo que explicarlo sí o sí, porque siento de que es un dato importante. Volumen tanto, volumen tanto, volumen tanto y volumen tanto. Y en base a esos volúmenes yo calculo una altura de la presa. Pero ¿para qué me sirve también este tipo de hidrología, no? Para calcular con algo que ya conocemos, que se llama máximas avenidas, el tránsito en embalses. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que en este punto de ingreso de la cola del embalse ingresa un ideograma, de esta forma. Y en este punto de salida, ese ideograma va a ser distinto, va a ser más alargado. ¿Por qué creen ustedes que sucede ello? Y el agua viene así. Ese es el muro de la presa, digamos, se llama la presa, y la línea externa es el embalse. Entonces, la hidrología me ayuda a mí a diseñar la altura de la presa. Y acá el segundo, ¿qué tan alto va a ser la presa? Yo puedo calcular con hidrología esos datos y también me ayuda a calcular una obra de desfogue. Y esa obra de desfogue, su principio fundamental es ¿no? Ingresa un ideograma de un periodo de retorno dado. Yo le expliqué que por lo general son 1000 años, ¿no? Ingresa el embalse y mientras va avanzando, cuando llega el punto de salida, el hidrograma tiende a tener esta forma, más alargada y con menor magnitud de caudal. Yo les preguntaba por qué. ¿A qué se deberá esta variación en el caudal? Si el caudal inicial es así, por ejemplo. Más o menos así. ¿A qué se deberá esa variación? Esta es la entrada y esto vamos a colocar así. El diagrama simplemente es la variación del caudal versus el tiempo. Si yo multiplico esto o trato de entender qué es lo que hay debajo de la curva, ¿qué obtengo? Un volumen. Entonces, ¿yo qué puedo decir, no? De que de alguna manera por el tema del... Uno puede ser por el área, por los anchos, de que mientras que el agua va ingresando, va a ir perdiendo fuerza, por darle así, ¿no? Por darle un adjetivo, ¿no? Va a ir perdiendo energía, ¿no? Por darle así, ¿no? No va a perder agua, no pierde agua, pierde la magnitud del caudal, ¿no? Debido a que, si recordamos un poquito en la ecuación de la continuidad, pues, velocidad por área, a mayor área, menor velocidad. Si vamos por ese concepto, va perdiendo velocidad, no va perdiendo ciertamente caudal. ¿Pero qué gana? Gana área, abarca más espacio. Entonces tiene sentido de que la magnitud del caudal disminuye. ¿Qué se le llama eso? Un proceso de atenuación. Y obviamente, también, ¿qué pasa, no? Debido a mayor área, a una menor velocidad, ¿qué genero? Una traslación, una variación en el tiempo pico. Es por eso que cuando llega aquí, llega con otras características. Ya no llega con el caudal pico de diseño que, por darle un valor que sea 100 y que suceda a las 6 horas. Sino va a llegar con un caudal pico de, pongámosle 30 y llega ahora a las 30 horas, que es diferente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo mi diseño de mi obra, claro, como les expliqué en la práctica, en el examen, en el parcial,
el caudal de diseño de aquí no va a ser el de 100, ¿no? El de 100 que yo tengo acá, sino va a ser el que sea atenuado, que va a ser 30. Entonces, es importante este proceso de atenuación y traslación en cálculos hidrológicos en embalses, ¿ah? En embalses, ¿no? ¿Qué se le llama esto? Tránsito de avenidas en embalses. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es simplemente un periodo de retorno y transitar. La presa es la estructura. La presa es el elemento que hace posible el almacenamiento del agua. Por eso existen presas de concreto, presas de tierra, presas de arrocado. No, no dicen embalse de piedra, embalse de concreto, no, presa. Entonces, la presa es la estructura que permite, el cierre, se le puede decir, ¿no? Yo veo un río, una quebrada, no, claro, un río, y digo, acá yo voy a colocar mi presa, donde yo voy a construir el muro, la barra hidráulica, hay muchos conceptos que no me puede dar. El embalse es el todo, el embalse es el cuerpo de agua que se genera debido a la existencia de una presa. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Mi presa tiene una altura de 100 metros cúbicos, no, 100 metros, ¿no?, de altura. Y yo puedo decir, mi embalse tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos. Entonces, la presa está relacionada a la altura que va a tener la estructura y el embalse a su volumen. Yo no puedo decir, mi embalse tiene 100 metros, ¿no? Nunca he escuchado eso, ¿no? Que hablemos de que mi embalse tiene 100 metros de altura, o mi presa tiene un volumen tanto, ¿no? Eso sí es muy usual, decir que la presa tiene un volumen de tanto, ¿no? Es un término incorrecto. La presa se refiere a la estructura, está basado más que todo en la altura de la presa, en el tipo de construcción, en el material, en la forma, en los taludes, en el tratamiento que se le hace, y el embalse está relacionado más que todo a la capacidad de almacenamiento que tiene un cuerpo de agua. Entonces, por ahí hay una diferencia entre lo que es presa y lo que es embalse. El dique es como que si fuese una subcategoría de una presa, ¿no? Un dique simplemente es una presa de tierra. Por ejemplo, ¿no? Depende mucho del tipo de la estructura que estoy utilizando. Eh, a veces le llaman presa principal a la estructura principal, donde está el cierre principal, ¿no? Donde está, por ejemplo, el río que transcurre, yo lo voy a cerrar. Pero imaginemos que yo quiero más capacidad. ¿Qué presa he visto? ¿Sí? Vamos a hacer una presa, una imagen satelital. Y digamos, yo quiero más embalse, yo quiero más capacidad, ¿ya? Pero cuando yo elevo mi cota, elevo una cota, veo que por otros lados del embalse el agua va a salirse, porque no alcanza la topografía. Entonces, esos cierres pequeños, para que el nivel del agua se mantenga constante en todo el embalse, se llaman diques. No, que son estructuras complementarias, que también tienen la facilidad de hacer cierres, pero no se le considera la presa principal. Otra definición de dique puede ser, se le atribuye mucho a las presas de tierra, no necesariamente, pero se le atribuye mucho a las presas de tierra. Ah, este no es. Hay una presa clarita acá, Antacoto. Antacoto es una presa de concreto que se encuentra en el poblado muy cerca de Marcapumacocha. Marcapumacocha se encuentra en Huasacocha. Pero ya, Antacoto, no, claro, acá está Marcapumacocha. O sea, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente Antacoto era una laguna. Pero ¿qué es lo que le han hecho? La han embalsado. Entonces, ¿qué ven acá ustedes? Ustedes ven una estructura principal, donde está la obra de descarga, el río principal, y yo tengo diques, o así lo definen, ¿no? El propio, cuando se ve el expediente, ¿no? Un dique A, un dique central, un dique A y un dique B. No, no son cerradas, no son zonas donde por ahí hubo un río, ¿no? Sino que simplemente debido a la topografía, si yo quería esta cantidad de agua almacenar, yo tenía que en esas zonas cerrarlas, ¿no? Porque se dan cuenta que si yo no tenía esa estructura, el agua por ahí salía, ¿no? Cuando agarraba a cierto nivel, el agua por ahí salía. Presa principal, diques. Pero también se le atribuye mucho a temas de presas de tierra. Por ejemplo, Antacotas de concreto, y les llaman diques.
Reservorio también he escuchado bastante. Uno lo pueden asumir como un tema de por ejemplo, ¿no? Un reservorio de agua, a ver acá, otro ejemplo, ¿ya? Este es en Tacna. En Tacna hay reservorios de agua, ¿no? Aparte del común que conocemos de Ceapal o de la empresa prestadora de servicio de agua potable, ellos tienen reservorios, tanques, reservorios. Eso se le llama como reservorio. A veces, reservorios son pequeñas obras de almacenamiento. Claro, reservorios le dicen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Tacna es una zona bastante seca, bastante árida. Y acá está un canal principal, el canal Uchusuma, que viene desde aguas arriba, viene desde la zona altoandina y lo trasladan por canales. Entonces, esos son pequeños reservorios, pequeñas obras de almacenamiento que están construidas en base a membrana. Ahí tiene una gran cantidad y obviamente cuando ya no hay cierta cantidad de agua, sueltan y abastecen a la ciudad de Tacna. A eso se le considera reservorio. Y obviamente reservorio a los temas de los tanques, ¿no? Para agua potable. He escuchado muchas veces que le dicen reservorio a las presas o al embalse. No es un término adecuado. Quizás puede ser por el tema de la traducción, pero no es el tema adecuado. Sí, pero... La presa Poechos es la estructura y el embalse es todo. Todo el embalse sería toda esta cuestión. Reservorio Poechos no. Acá en Poechos tiene en particular, no es es la presa que ya perdió ya más del 50% de su volumen, ¿no? Sí, las presas más grandes de Perú son Poechos, Gallito Ciego, acá la de Tinajones, son presas bastante grandes en Perú. Y tienen su particularidad, ¿no? Por si Poechos tiene una particularidad. Me acuerdo que yo le hice una pregunta a que era abogado, ¿ya? Pero estaba metido en el tema de la gestión de recursos hídricos, ¿no? Se sabe, ¿no? Obviamente, que a menor altura, a la presa más cercana a la costa, sufre muchos sedimentos, ¿no? Yo les expliqué a grandes rasgos, ¿no? La generación de los sedimentos por lo general se ubica en las zonas altas de las cuencas, ¿no? Y se traslada de la zona media a la zona baja. Es muy común decir que en la zona media baja yo voy a retener bastante sedimento. Entonces, esto de Pocho será muy probable que sucediera. Y tuvo mala suerte de que justo le agarró dos niños, que fue la de él también. No me acuerdo qué exactamente qué niño, ¿no? Y a razón de los niños fue que Pocho se esturó, ¿no? Pero yo le preguntaba, ¿pero por qué lo colocaron ahí? ¿Por qué es su ubicación? Me explicó, es un tema más que todo político, ¿no? Si iba más arriba, su embalse agarraba parte del Ecuador. No podía. Porque ya si una presa ya es, por ejemplo, ya tiene ubicación en dos distritos, en dos departamentos, es complicado, imagínense una presa que esté en dos lugares diferentes, en dos países diferentes. Entonces, a raíz de eso me explicaron de que el tema de Poechos está ubicado en esa zona por un tema también de geografía. Interesante la explicación, pero bueno, no simplemente las respuestas son técnicas, ¿no? Hay respuestas temas netamente políticos y no todo esto técnico. Otro tema importante de tener en cuenta es eso de acá, ¿no? Ah, ya. Al embalse también se le suele llamar vaso. El vaso, el vaso es la topografía que está por debajo del embalse. El vaso sería toda la topografía de toda esa zona. La topografía. O sea, imaginemos ahora que acá no hay agua, entonces toda esa zona se le llama vaso. Cuando dices, ¿cuál es el vaso de tal embalse? ¿No? Tú tienes que entender que se refiere a la topografía que hay en ese embalse. ¿Ya? Entonces, es importante ese concepto de vaso. Cerrada, cerrada se le llama a la zona donde yo voy a hacer o voy a construir la presa. Cerrada o boquilla, donde yo voy a emplazar la presa, donde va a estar el eje de la presa. Obviamente cada uno está con sus debidos estudios topográficos y sus debidas escalas, ¿no? Dique o estructura se refiere a la hora que retiene el agua hasta cierta altura.
que va a estar ubicada, emplazada en la cerrada o en la boquilla. ¿No? ¿Qué es importante de la cerrada y la boquilla? ¿No? Por ejemplo, si ustedes les preguntan lo siguiente, no sé si se puede ver acá, este, tienes tal lugar y te dicen la presa tiene tanta altura, ¿no? Está hidrológicamente requiere tanta altura. La pregunta es, ¿cuál es el criterio para decir yo voy a usar una presa de tierra o una presa de concreto? Y la clave está acá, ¿no? Boquilla o cerrada, ¿no? Cerrada, boquilla. Yo le llamo boquilla. Entonces, la importancia está en la boquilla. Por ejemplo, ¿no? El concreto, ¿por qué se caracteriza? Por ser una estructura muy rígida, bastante rígida, y de que de alguna manera transmite los esfuerzos de manera vertical, ¿no? Que es de gravedad, de manera vertical, pero requiere ciertos criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes cómo tienen que ser la parte lateral de la cerrada para que, o de qué características tiene que ser el material para que pueda, se pueda colocar acá una presa de concreto? Roca. ¿No? Si este es un material, por ejemplo, arenoso, ¿qué creen que va a pasar? Por un tema de simplemente, por ejemplo, puede ser de que la presa de concreto esté bien diseñada, que pase todos los estándares de factores de seguridad, ¿no? El goteo, el deslizamiento, todo, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que el punto de contacto de la estructura con el terreno es esta zona de acá. Y si esta zona no tiene, es como una casa, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago esa analogía, ¿no? Y hay una analogía muy sencilla en términos de estructura, columna, viga o rótula, ¿no? Justo en el punto de joint, la unión. La unión supuestamente de una estructura, un pórtico, es el punto más débil, ¿no? Debido a la cantidad de inercia que existe en ese punto, por la unión de varios elementos estructurales. Si esta unión no es lo suficientemente fuerte, falla. Lo mismo pasa en una presa, ¿no? Este punto de intersección entre el terreno y la estructura es clave fundamental, porque obviamente la presa tiene que ir de alguna manera anclada, ¿no? Se mete un poquito, ¿no? Se mete en la parte de la cimentación, y a eso se le llama estribos, como en puentes, igualito, ¿no? Entonces, el estribo tiene que tener ciertas características geológicas. Por ejemplo, si es de concreto, tiene que ser sí o sí de roca, ¿no? Porque imagínense esta pantalla de concreto y tanta presión de agua, ¿no? Esa presión se va a distribuir, y si este material de la zona del estribo no es lo suficientemente resistente, pues obviamente va a fallar. Va a fallar el estribo. Entonces, cuando no hay material rocoso, ¿qué se estila? Presas de tierra, ¿no? Que son presas de mayor robustosidad, que tienen más volumen y que su forma de transferencia es distinta, más que todo trabaja a gravedad. ¿Ya? Otra forma de poder decir qué presa voy a utilizar, una es la geología, dos es la disponibilidad del material, ¿no? Por ejemplo, presas de concreto requiere bastante material granular. Si por ejemplo la zona no existiera, es un poco complicado. Presas de tierra, usualmente se utiliza material de la propia excavación. Se busca canteras para material específico. Por ejemplo, arcilla. No, las presas de tierra, por lo general, son terraplenes, como en carretera, son compactadas cada cierta capa para obtener su máxima densidad, ¿no? Debido a razón de un contenido de humedad. Y en base va avanzando capa a capa. Sin embargo, el agua siempre busca su camino y va a llegar a filtrar por las zonas de la presa. Entonces se suele colocar, debido a la altura de la presa, una zona intermedia, en donde yo coloque una estructura impermeable que evite el paso del agua. Usualmente suele ser arcilla. Pocas veces de concreto, más que todo arcilla. La arcilla es un material poco permeable, entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar que el agua pase, filtre. Entonces, por ahí hay una razón básica, más que todo geológica y de disponibilidad de materiales. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de una presa, un embalse? Almacenar agua, regular
caudales, generación de electricidad, ¿no? Hay una clasificación según su dimensión, grandes presas. El término 15 metros es un término estándar. De 15 metros para arriba se puede considerar que una presa es grande. Presas pequeñas, menores a 15 metros. Otro tipo de clasificaciones según su riesgo potencial. Y esta clasificación es importante, ¿no? Recién en el año 2018, el ANA, claro, resolución 190 y tantos, ha establecido de que todas las presas deben ser clasificadas según su riesgo potencial. ¿A qué se refiere ese riesgo potencial? ¿Qué pasaría en el supuesto caso si la presa falla? Falla a nivel parcial o total. Entonces, se le llama rotura de presas. Yo le digo, la presa va a romper por tal zona y cuánto es su potencial de daño, se le puede decir así, ¿no? Pues, ¿qué se hace? Se transita, se hace un cálculo hidráulico y se ve el daño que puede causar la rotura de la presa. Fácil y sencillo. Por sonar un poco brusco, si hay fatalidades, hay muertes de diferentes categoría A. Si no hay muertes, puede ser categoría C. Término intermedio B, no muertes, pero daño a la propiedad. Pues, ningún operador va a querer estar acá. Porque, ¿qué requiere una categoría A? Una alta penalización en temas de prevención. Controles, manual de operación y plan de emergencia riguroso, debido a su riesgo potencial, ¿no? Que si sucede esto, ¿qué pasa? Muchas fatalidades, ¿no? Todo el mundo quiere estar en la C, pero la gran mayoría cae en la B, ¿no? Eso es un estudio, se le puede decir, en las tres fases, ¿no? Pre, durante y post. Antes de construir la presa, es parte de los TDR y es parte del expediente técnico realizar un estudio de rotura de presas, donde ellos quieren saber cuánto es el área de afectación, qué es lo que puede pasar. Después de ello se desprende el manual de operación y mantenimiento. Luego, durante la operación, se hacen análisis anuales, o depende de cómo mande el plan de emergencia, y se evalúa la presa, ¿no? Se evalúa según su seguridad hidrológica, seguridad operacional, seguridad funcional y seguridad operacional. En base a ello, tú qué puedes decir, ¿no? La presa puede fallar por tal motivo. Y tú simulas que la presa falló por tal motivo y ves cuál es su daño. Y en base a ello, ¿qué se hace? Se actualiza el plan de emergencia. Se va actualizando en base al estado de la presa. Y hay un post, o el momento de cierre, que para hacer un cierre de una presa, tienes que volver a hacer el estudio de la rotura de presas, simulando ya que la presa ya tú ya la destruiste o la deshabilitaste, ¿no? Pero cuando la presa llega a su vida útil, se tiene que deshabilitarse de por término. Este estudio de rotura de presas es importante, lo hace el GEC-RAS y algún programa bidimensional. Y su criterio básico es en base al tema de avenidas, el tema de hidrogramas. No es muy complicado, es interesante. Sin embargo, por ejemplo, si las presas son de agricultura, aguas abajo va a haber siempre población. Pequeña, pero a ver, ¿no? Porque obviamente la presa tiene que estar muy cercana a la zona de agricultura. Y es por eso que el estudio de rotura de presas es fundamental, ¿no? Ver cuánto va a aumentar el nivel del río debido a esa. Es que si una presa se rompe, todo lo que tú has almacenado, todo se transita. Y eso va a generar un incremento considerable en la. Sí, como indican, en valles encañonados, en valles donde el río ya hizo su trabajo y tiene una pendiente considerable y tiene su nivel de rasante, su nivel de terreno, está muy por debajo por ejemplo, donde está ubicada la población, sí, es poco probable que suceda algo. Pero ahí, por ejemplo, se lo maneja también con el tema del tiempo, ¿no? El tiempo de llegada. Una cosa puede ser, ¿no? De que, por ejemplo, de que imaginemos, ¿no? Hipotéticamente de que llegue a afectar a las faldas de una población. Pero el tiempo te ayuda, ¿no? El tiempo te ayuda a generar planes de emergencia, a reubicación de personas, a activar ¿cómo se llama? Activas el plan de emergencia y le dices los sistemas de alerta temprana, ¿no? Y ya te da tiempo a reubicar a las personas en base a un plan.
y de eso puedes pasar de A a B, tranquilamente. Bueno, los tipos de estructuras de concreto por gravedad son de esta forma. Su finalidad es transferir las cargas de manera vertical, las cargas laterales que existieran. Los tipo arco son poco comunes debido a que requieren que los estribos sean de un material suficientemente fuerte de resistir las fuerzas, porque ¿qué es lo que hace? ¿No? Transmite las fuerzas de los estribos, todos los esfuerzos. Pues, de alguna manera es más resistente, pero requiere de que los estribos tengan formaciones rocosas, ¿no? Este, este tipo de estructuras tratan de enfocar un tema de gravedad y un tema de tipo arco. La idea es alivianar la carga, que tenga menores dimensiones debido a esta disposición de la estructura. Contrafuertes se llama la estructura. Y las más conocidas son las de tierra. Las de tierra son muy utilizadas, uno más que todo por la disponibilidad de material, y porque no siempre se puede hacer plazas de concreto. Lo ideal sería hacer de concreto, pero no siempre se puede. No siempre. Y la solución va a ser siempre ser plazas de tierra, ¿no? Lo principal va a ser acá colocarle como les comentaba, la estructura de impermeable, ¿no? Generalmente de arcilla. Y la finalidad es también colocar un dentellón, que simplemente su finalidad no es agarre, no es temas de arriostre, ¿no? Su finalidad es evitar de que el agua llegue acá, a la zona del talud. Si no existiera esa estructura, el agua, ¿cómo iría? Así de frente, llegaría acá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? No? El agua siempre busca su camino y acá hay finos, los va a ir arrastrando poco a poco, se van a generar vacíos, asentamientos, fisuras, agrietamiento y un fallo. Esa es la forma de fallo. Si, por ejemplo, si falla la estructura de arcilla, el agua va a empezar a filtrar y va a empezar a llevarse los finos. Igualmente, lleva los finos poco a poco, y con ello vacíos, por el exceso de los vacíos se generan poros, debido a los poros se asienta y falla. Ese es el mecanismo de fallo en la presa de tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Trenes por aquí, trenes por acá, trenes por aquí, para que si bien es cierto, si el agua falla, si el agua pasa, el tren lo encausa. Entonces, la clave en una presa de tierra está en sus drenes y sus filtros, ¿no? La idea es que esta zona de aquí esté siempre seca. Por eso, ¿qué se hace? En presas de tierra se instalan instrumentos de medición de agua, piezómetros, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se monitorean los niveles del agua. Si están por debajo del nivel crítico, está bien. O si ya empiezan a subir, se trata de bajar el nivel de la presa y evaluar el comportamiento del terreno. Porque al ser un material granular, un material de tierra, sus propiedades cambian cuando está húmedo. Se reducen sus propiedades mecánicas. Entonces, la clave está siempre en controlar el agua. Bueno, de acuerdo a la necesidad, hemos visto que puede existir agua potable, energía, riego, turismo y también el tema de mitigación de riesgos. El tema de mitigación de riesgos es importante, ¿no? Control de avenidas, etc., etc. Ah, ya. Las presas, no siempre las presas son la solución, debido a que aquí hay un gran impacto que genera, no solo ambiental, sino también social, ¿no? Entonces, el tema ambiental sí es de alguna manera se ha solucionado con el tema del caudal ecológico. El caudal ecológico es el caudal mínimo que requiere el ecosistema del agua hasta abajo de la presa para poder desarrollarse sin necesidad de romper el balance. De alguna manera con eso se ha solucionado. Sin embargo, aguas arriba, todo cambia. Ya existe un embalse, todo lo que vi ahí en un momento ya no existe, y todo lo que hay por encima de la presa no existe, ¿no? Porque la presa genera microclimas. Y lo que en algunas veces existía ahí ya no va a existir, ¿no? Porque ya cambió parámetros de temperatura, etc., etc. Pero lo fundamental es el tema social. El tema social es bien complicado, no solamente en minería y petróleo, ¿no? También el tema de recursos hídricos, ¿no?
tema de expropiaciones, tema de negociaciones, liberación de interferencias. Entonces, el tema social es fundamental para evitar que al final nadie salga perjudicado. La idea es que la presa es un proyecto multiusos de gran importancia en el desarrollo económico de un país, pero no por ello podemos, de alguna manera, sacrificar ciertas cosas. Entonces, un buen diálogo, una buena identificación del tema social es fundamental y clave en un proyecto hidráulico. Y de ahí, ¿qué pasa, no? A veces el tema de indemnizaciones, aunque sí, si mira, eso el Estado peruano está en su derecho de expropiar, esa es la última de las alternativas. Siempre se busca conciliar. Por eso en todo estudio definitivo, hay un estudio socioeconómico y donde al final del día hay talleres en los cuales la finalidad de ese taller es que el compromiso, ciertamente firmado por un juez de paz, de que la población ceda ciertas áreas, ciertos terrenos, ¿no? Para que se pueda desarrollar el proyecto hidráulico. Es fundamental, es clave para evitar los problemas. Ya sé que la curva azul representa el volumen, ¿no?, el almacenamiento que tiene esa estructura, y la curva roja el área, ¿no? El área del espejo de tomografía, ¿no? Por ejemplo, miren, yo creo que todos conocemos curvas de nivel, ¿no? Supongamos que la curva de acá es la 5, acá es la 10, acá es la 15, ¿no? ¿Qué es esta zona de presión? Entonces, yo lo veo como un corte, yo lo veo así, ¿no? Yo acá digo área de 5, área de 10, área de 15 y área de 20. Es una curva más. Entonces, yo puedo conocer cuánto es el área de esta curva 5, porque es una curva, es un polígono cerrado, yo puedo usar su área. Entonces, ¿qué me da? Miren, ¿qué tengo acá? Un trapecio. Si yo calculo el área del trapecio, ¿qué estoy calculando, no? Por ejemplo, yo quiero calcular esta área acá. Y digo, me sumo las bases, el área 5 más el área 10 por la altura. ¿Qué tengo acá? Un volumen. Entonces, en base a la topografía, a las curvas de nivel, yo puedo estimar cuánta es la capacidad de un área específica, en base al cierre de una presa. Y esta altura obviamente viene a ser la diferencia de cotas. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Yo conociendo la topografía, yo conociendo las curvas de nivel, yo puedo calcular cuánto es la posible capacidad que tiene este embalse. De ahí nace lo que indicaron bastante ustedes, ¿no? Que a mayor altura, mayor volumen, mayor capacidad de embalse. Pero no, todo parte de la topografía, todo parte del vaso. ¿Se acuerdan que yo les explicaba el vaso es la topografía que hay por debajo del embalse? Entonces, yo tengo que calcular el volumen que se puede almacenar en el vaso en base a la topografía, y en base a ello yo puedo decir cuánto va a ser la altura de mi presa. Entonces, yo ya sé para qué me sirve la curva. Y recuerden, ¿no? Este capítulo de hidrología, ¿para qué me sirve? Para dimensionar la altura de la presa. Ahora, yo tengo que entender ciertos criterios de la presa. La presa, como yo creo que les he mencionado varias veces, su finalidad es almacenar agua. Pero en un río común y corriente, no solamente viene agua con qué más. Agua con sedimentos. Entonces, la presa, uno siempre ha escuchado, ¿no? Ah, mi presa tiene que tener una capacidad de, por ejemplo, ¿no? De 10 millones de metros cúbicos de agua. Imagínense, si yo considero 10 millones desde, digamos, desde este nivel hacia a la zona más baja, no sería del todo correcto, ¿no? Porque con el tiempo, con el transcurrir de los años, el sedimento se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular, y voy perdiendo volumen útil. Entonces, ¿a qué voy? Yo tengo que estimar un volumen de sedimentos para una cierta cantidad de años. Generalmente las presas tienen de 50 años para arriba.
del tema de operación. Entonces, yo calculo los sedimentos anuales, lo multiplico por 50 años y yo estimo una cantidad de sedimentos que esta presa va a almacenar. De ahí por arriba recién digo la cantidad de agua que yo quiero. Y este número, este dígito parte de un tema de oferta y demanda. Ya sea el rubro agua potable, irrigación o generación de electricidad. Oferta, oferta está enlazado a lo que la cuenca me puede dar y demanda a mi necesidad. Creo que ayer les expliqué, en el tema de agua de Lima, por ejemplo, en Lima, Lima tiene una alta demanda y su propia cuenca no abastece, ¿no? Su oferta de la cuenca del río Rímac no abastece la demanda de toda la población de Lima. Pues, ¿qué está hecho? Un trasvase andino, ¿no? Para trasvasar la cantidad de agua que se necesita. Y eso es un base en un análisis de oferta y demanda. La prensa se diseña en base a eso, oferta y demanda. Entonces, una vez yo ya sé cuánta agua yo quiero almacenar, que responde a una demanda debido al déficit de la oferta, yo dispongo de otros niveles, ¿no? Por ejemplo, nivel de aguas normales, NAMU, es el nivel máximo de operación. De ese nivel no puede exceder el agua. No, si el nivel excede, si el nivel del agua excede este nivel, y yo no lo controlo de alguna manera, va a empezar a desfogar. Por ejemplo, una analogía de un tanque elevado a una casa, ¿no? El tanque elevado a una casa, cuando ya tiene cierto nivel y la boya no funciona, por ejemplo, ¿qué empieza? Empieza a rebosar, ¿no? Tiene una estructura de rebozo. Lo mismo sucede con una presa, ¿no? A partir del nivel del NAMU, tiene una estructura de reboce. ¿Para qué cosa? Para, para que prevalezca la seguridad hidrológica de la presa. Pues, empieza a botar el agua a partir de esos niveles. ¿Cuánto es esa altura de agua? Esa altura de agua es desde el nivel del NAMU al NAMU. El NAMU es el nivel máximo de aguas extraordinarias. Y esto responde al tema de máximas avenidas. Y esto responde al tema de tránsito de avenidas. Que ya les explicaba, ¿no? Ingreso un ideograma y sale un ideograma. Ese ideograma que sale, yo tengo una cantidad de agua que va a obtener acá y yo puedo saber cuánta es esa altura en base a ese estudio. En base a ese estudio digo, hay una altura, por ejemplo, acá de, no sé, de 1 metro, imagino. Entonces, mi estructura de vertedero tiene que tener la capacidad de poder conducir 1 metro de carga de agua del embalse. De este nivel no puede pasar el agua, porque este nivel es un nivel crítico según máximas avenidas. Pero adicional a ello se le considera un borde libre, un nivel adicional por un tema de vientos, un tema de oleajes, etc, etc. La idea es de que la presa nunca desborde, nunca llegue a niveles críticos, ¿no? O sea, la estructura, la cresta, se puede decir, el tubo, como si yo hago la analogía con el del tanque elevado, empieza en el NAMO, en el normal. A partir de acá, el agua ya tiene que empezar a salir, hasta un nivel máximo del nivel de aguas máximas extraordinarias. Por ejemplo, la cresta de los vertederos, la cresta de las bocatomas, tiene que estar siempre a este nivel. Y de ahí bota, empieza a botar. Esto es por máximas avenidas. Ahora ustedes me dirán, pues, ¿qué tiene? O sea, si esta presa está diseñada para una necesidad, imaginemos irrigación, tengo que esperar que la presa esté llena para que empiece a botar agua. No, al igual que el tanque elevado, el tanque elevado de la parte inferior tiene una tubería y una válvula de accionamiento, ¿no? Cuando yo quiero agua, yo abro la válvula y suelto. Lo mismo acá. Acá tengo una estructura de descarga que se encuentra en la parte inferior, muy alineada al nivel al nivel muerto, ¿no? Se le llama NAMIN, nivel de aguas mínimas ordinarias. Y en base a ese nivel empieza a salir el agua según mi demanda. Y acá hay una valvulita que me regula la cantidad de agua. O hay compuertas también. Más que todo son valvulitas. La ubicación del nivel de sedimentos es importante, ¿no? ¿Qué pasa si hay más sedimentos de lo previsto, ¿no?
si el nivel de sedimento está por acá, obviamente esa estructura ya no tendría significado, ¿no? Porque estaría tapada. Entonces, el nivel de calcular los sedimentos es fundamental para la operación de una presa. Estamos hablando de cosas interesantes. La batimetría es como realizar un estudio topográfico, pero con la diferencia de que tienes agua, ¿no? Generalmente son en base, para el que capaz no tiene noción de qué es una batimetría, ¿no? En base a ondas sonoras. En base a ondas sonoras mandan señal los sensores, tocan el terreno y regresan al cuerpo. Y con ello puede calcular topografía. Y obviamente su finalidad es cada cierto tiempo conocer las condiciones del terreno, más que todo cuánto se ha sedimentado en el tiempo, ¿no? Con ello yo puedo estimar, por ejemplo, en tal año ha perdido tanto volumen. Puedo decir, no, está de acuerdo a lo diseñado, está yendo por encima de lo diseñado, está yendo por debajo de lo diseñado. Y en base a ello yo puedo tomar decisiones. Tengo que hacer una purga, tengo que colocar un dique de retención de aguas arriba, y yo puedo tomar decisiones, ¿no? Por eso es importante las batimetrías. Generalmente eso se hacen cada 5 años, pero así me acuerdo que redactamos en una recomendación o un estudio, pero la idea internamente de la empresa debe hacerla de manera anual, ¿no? Porque año tras año sucede una avenida, pues, ¿no? Y va a perder sedimentos. Pero la norma indica cada 5 años. Pero se recomienda anualmente que el ente realice batimetrías para ver la evolución de los sedimentos, ¿no? Porque al final del día lo que una presa puede fallar es por sedimentos, ¿ya? Entonces, es sencillo una presa. Si yo conozco los sedimentos, yo conozco el volumen útil y el NAME, yo ya diseño una presa. ¿Cómo? Por ejemplo, si me dicen que el volumen de sedimentos es de 1 millón de metros cúbicos, busco 1 millón acá en la parte de volumen, listo, ya tengo su volumen. El volumen útil se cuenta a partir del volumen mínimo hacia arriba, ¿no? Y el NAMO, disculpen, máximas avenidas extraordinarias, se desglosa del análisis de máximas avenidas. Caudal es igual a C por H de la 3 medios. Del hidrograma, yo tengo un caudal pico, y yo le coloco acá 30. Imaginemos yo coloco 30. El C es un coeficiente de descarga. Usualmente lo usan 2.2. Y luego explico por qué. Y esta H es la carga, acá me falta la carga de agua. Eso va a ser mi incógnita. Y mi base va a ser mi longitud de mi vertedero, 10, 20 metros, depende de la estructura. ¿Qué es un vertedero? Un vertedero, creo que tengo una imagen por acá. Este es un vertedero, ¿no? Es la estructura de desfogue, por donde el agua va a liberarse, ¿no? Cuando llegue a nivel crítico. Por ejemplo, acá tengo su vertedero, esto es su base. Y su finalidad tiene la finalidad de seguridad de presa. Esos vertederos se activan cuando el nivel de la presa supera los niveles máximos ordinarios y empieza a desfogar, ¿no? Algunas veces las presas son con compuertas, otras sin compuertas, pero va a depender mucho del grado de criticidad, ¿no? Y listo, ¿no? Con eso yo puedo calcular esta altura. Y yo digo, ¿cuánta es la altura máxima que se espera de carga de agua? Y de ahí estimo un borde libre, que usualmente suele ser 2.5 metros por encima del NAM, de 2.5 para arriba, por un tema de oleajes, un tema de anomalías, etc. Y listo. Con eso se diseña la presa. Obviamente, ya está. A esto me refería con tránsito de avenidas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comenté de que ingresa una avenida de gran magnitud, de poco tiempo de desarrollo, y luego que ingresa por el embalse, esa avenida se atenúa, ¿ok? Y también se alarga en el tiempo. ¿Cómo funciona el modelito? Fácil. Primero que tengo que introducir es la curva de área de volumen, ¿no? Lo que yo obtuve aquí, en base a la topografía. Se dibuja la curva de volumen y se obtiene una ecuación, ¿no? Si ustedes se acuerdan que cuando vimos el tema de regresión lineal, se obtiene una ecuación, ¿no? Aunque este no responde a toda la data. Por eso. Esto aquí de cálculo, ¿qué hace? Me calcula los coeficientes, ¿no? Se da cuenta que es lo mismo. Me calcula los coeficientes, me dibuja la curva de volumen,
Y luego yo tengo que, con la ecuación del vertedero que ya les mencioné, caudal es igual a C por B por H de 3 medios, me calculo los caudales de salida. Me calcula en base a una elevación un caudal de salida. En esto kit de cálculo, ¿qué es lo que hace? Se introduce el ideograma y se transita. ¿No? ¿Cómo se transita? Fácil. Hace una discretización. Tienes acá sumatoria de caudales, un tiempo, ¿y qué hace? Lo multiplicas para obtener un volumen. Como tú tienes un volumen inicial, ese volumen inicial lo sumas con el volumen generado por este caudal, y en base a ello tú calculas una altura de la presa. La altura de la presa está relacionada al caudal de salida. Ese caudal de salida te genera un volumen de salida y lo vas acumulando. Entonces, ¿qué haces? Haces ingresas y salidas del sistema. Ingresa ideograma de esta forma, pico, y sale ideograma de esta forma. Entonces, en base a esta metodología de piscina nivelada, ¿qué es lo que hace? Redistribuye el volumen. Y por eso que yo necesito datos topográficos, ¿no? Para decirle qué tan amplio, qué tan angosto es el vaso, y en base a ello me calcula las alturas. Lo que a mí me importa calcular es la altura del NAME que les comentaba, que va a ser la diferencia, ¿no? Si yo hago esto de acá y, digamos, yo quiero abarcar toda la data, me va a aparecer un error, ¿no? Me aparece ese error y no calcula nada. Entonces, la solución ahí es, como está editado por temas de matrices, quería hacer esto aquí, lo eliminas y generas data acá en el medio. Entonces, ya aumentó el incremento del rango de selección. Ah, por ahí iría las opciones. Yo tengo un embalse, ¿no? Tengo una presa y un embalse. ¿Qué se refiere al tema de operación de presas, ¿no? Yo quiero evaluar la fluctuación del nivel del agua en determinado tiempo. Generalmente el análisis puede ser mensual, mensual, multianual. Y para esto, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que sale del sistema? Esto ya lo hemos trabajado con tiempo. ¿Qué ingresa generalmente? Ingresa la precipitación y ingresa la escorrentía. ¿Qué sale? La evaporación y sale también la necesidad. Y a esto tengo que agregarle el caudal ecológico. Entonces, yo digo, la presa en un nivel inicial tiene tanto volumen. Sí. Si su capacidad máxima es 10 millones, yo digo que está al inicio con 5 millones de metros cúbicos. Yo tengo un volumen inicial, tengo una escorrentía, no sé, de 10 metros cúbicos por segundo, le quito por evaporación tanta cantidad de agua y por necesidad por caudal tanta cantidad de agua. ¿Qué hago? A este 5 millones le aumento 10 metros cúbicos por segundo. 10 metros cúbicos por segundo le transformo a volúmenes, ¿no? Sería fácil, ¿no? 10 metros cúbicos por segundo. 3.600 segundos hay una hora. En un día hay 24 horas. Y en un mes hay 30 días, ¿no? Entonces yo multiplico esto y ¿qué voy a tener al final? Voy a tener una cantidad X de millones de metros cúbicos de agua. Ya transformé el caudal en volumen. Solamente le agregué un tiempo. Es por eso que, ¿por qué hago a 30 días, no? Porque yo estoy haciendo el análisis mensual. Si lo hiciera diario, solamente me quedaría acá en 24 horas. Entonces, tengo el volumen que va a ingresar, sería 5 más X, ¿no? Tomo por un valor de 1 ya, para que tenga sentido. A esto le tengo que restar, ¿qué cosa? La necesidad. Imaginemos que mi necesidad es de 1 metro cúbico de agua por segundo. Y también el caudal ecológico es 0.25 metros cúbicos por segundo. Entonces, esa cantidad de agua la tengo que transformar en volumen y le tengo que restar. Imaginemos que me salga 0.5. Después del mes de enero, ¿qué pasa? Yo hago la sumatoria y digo, hay 5.5 millones de metros cúbicos en el mes finalizando enero. Hago el mismo análisis para febrero. Paso a febrero, mi inicial ya no va a ser 5,
sino va a ser 5.5. Tengo que ver cuánto es la oferta de ese mes y tengo que ver cuánto es la demanda de ese mes. Ese análisis tengo que hacer durante la cantidad de años que se me solicita. Una historia interesante. Como yo les comenté, la presa no es infinita, ¿no? Tiene una capacidad máxima. Cuando la presa llega a su capacidad máxima, imaginemos que en el mes de diciembre la presa se llena, ¿no? La presa ya está en el nivel de 10 millones de metros cúbicos y supuestamente la presa ya no puede almacenar más agua. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a verter, va a empezar a botar agua. Entonces, del sistema se incorpora un término más. Se incorpora en la salida el vertedero, lo que se bota por el vertedero, ¿no? Y yo tengo que tener en cuenta cuándo se activa el vertedero, cuándo no se activa, durante todos los meses. Y evalúo la presa durante 50 años. Lo que usualmente yo suelo hacer, le suelo pedir un par de años, no lo que pedir 50 años porque es mucho trabajo, pero es importante que sepan cómo funcionan los programas, ¿no? Hacen ese cálculo, ¿no? De cuánto agua hay y cuánto agua sale. No es muy complicado.